Hola estimados, me llegó la guía de la ayudantía número 11 de los cadetes de la escuela militar que vamos a trabajar con torque, así que aquí la vamos a realizar. Pregunta número 1, dice, una barra uniforme de longitud L y masa M, o sea no sabemos ni el largo ni la masa, esta pueden ir variando, depende de la barra, unida a un extremo a un pivote sin fricción. Es libre de dar vuelta en torno al pivote en el plano vertical, o sea esta barra puede ir viajando hacia allá sin ningún problema y de vuelta también. La barra se libera desde el reposo en la posición horizontal. ¿Cuáles son la aceleración angular inicial de la barra y la aceleración traslacional inicial de su extremo rígido? Considere la inercia de la barra como la masa por el largo al cuadrado partido en dos. Entonces la fórmula que vamos a ocupar acá es la siguiente. Torque es igual al radio por la fuerza por el seno del ángulo, ya si es que el ángulo está en alguna inclinación. El torque igual al momento de inercia por la aceleración angular, el momento de inercia que te lo dan acá, que es un tercio de la masa por el largo al cuadrado, y la aceleración lineal del extremo libre es la aceleración angular por el largo. Entonces, estas formulitas tienen que tenerlas conscientes, deben trabajar con ellas, y ahora vamos a guardar esto por aquí en la esquina para desarrollar este ejercicio. Lo otro que deben tener en consideración cuando tenemos una barra o una viga y no tiene ninguna deformidad, es pareja, el peso siempre va a ejercer en la mitad. En este caso el peso solamente nos dicen que va a ser mg porque no dicen el peso de la barra, así que va a ser la masa por la gravedad. Y siempre va a estar en la mitad del largo. Entonces lo primero que vamos a calcular acá es el torque inicial. Y el torque va a ser igual al radio, y en este caso el radio, ya coloquemos radio por la fuerza, ya. Por ende, el torque aquí va a ser el radio, que el radio es el largo partido en 2 y que sería L medios. Y la fuerza va a ser mg, pues, la fuerza del peso, mg. Por otro lado, también, cambiemos de color, sabemos que el torque también va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿ya? Y el momento de inercia me lo dan. Van a decir que el torque es igual a un tercio de la masa por el largo al cuadrado, ¿ya? Y por la aceleración angular. Y ahora como sabemos que este torque azul y el torque verde son el mismo, los podemos igualar y vamos a decir que el torque 1, o sea, el largo partido en la mitad por mg, va a ser igual al torque 2, que es un tercio por la masa por el largo al cuadrado por la aceleración angular. Entonces en este caso aquí yo le digo a la masa, le digo chao. Este L se va con el cuadrado, ya porque si divido todo por ML, el ML se va, el M se va y el cuadrado del L se va. Por ende aquí ordené un poco, me va a quedar que la gravedad partido en 2 va a ser igual al largo partido en 3 por la aceleración angular. El 3 está dividido, pasa multiplicando, por ende me va a quedar 3G partido en 2L, porque el L pasó dividiendo y eso va a ser igual a la aceleración angular que nos están pidiendo, aceleración angular, que va a ser 3 veces la gravedad partido en 2 veces el largo. Y la gravedad sabemos que es 9,8, así que sería 3 por 9,8 y eso me va a dar 29,4 dividido en 2. Eso me va a decir que la aceleración angular va a ser igual a 14,7 partido en el largo. Y ahí tenemos la aceleración angular que nos están solicitando. Ahora vamos por la aceleración traslacional. Entonces borremos un poco acá. Entonces, como dice la fórmula, la aceleración lineal o la aceleración translacional va a ser igual a la aceleración angular por el largo. Y en este caso la aceleración va a ser igual a la aceleración angular, nos dijeron que era 14,7 partido en L por el largo. Y el largo le podemos decir chao, chao. Por ende, la aceleración en este caso va a ser 14,7 y la aceleración siempre son metro partido por segundo al cuadrado. Ya ahí tenemos lista la pregunta número 1. Y ahora vamos por la pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice, una placa metálica cuadrada de 0,18 metros por lado pivotea sobre un eje que pasa por el punto 0 en su centro y es perpendicular a la placa.
calcule el torque neto alrededor de este eje debido a las tres fuerzas mostradas en la figura. Si sus magnitudes son F1 igual a 18 Newton, F2 igual a 26 Newton y F3 igual a 14 Newton. La placa y todas sus fuerzas están en el plano de la página. Entonces nos dicen que, por ejemplo, aquí tenemos 0,18 este largo, por ende el brazo, o sea, la distancia que hay de aquí a acá, va a ser la mitad. Entonces yo aquí voy a decir 0,18 dividido en 2 y eso me va a dar 0,09. O sea, el radio aquí va a ser 0,09. Por ende, el torque de todas estas fuerzas va a ser igual a... Ya, otra acotación. Cuando la fuerza va en sentido horario, el torque va a ser negativo. Y cuando la fuerza va a ir en sentido antihorario, el torque va a ser positivo. Por ende, F1 va en sentido horario, sí que es negativo. Sí que va a ser F1 es 18, sí que va a ser menos 18 por su brazo, que en este caso va a ser 0,09. Después tenemos F2, sentido antihorario, por ende es positivo. Y F2 es 26 Newton por su brazo, que es 0,09. Y por último tenemos F3, si se fijan está en 45 grados con respecto a la placa y va sentido antihorario. Por ende va a ser positivo. Y yo que voy a decir aquí, F3 es 14. Pero por... ¿Y cuál es su brazo? Su brazo no es el 0,09. Su brazo va a ser la distancia que hay desde acá hasta acá. Ese es su brazo. ¿Y cómo calculamos su brazo? Por teorema de Pitágoras. Yo voy a decir, por ejemplo, tenemos un cateto que es el radio, la hipotenusa y el otro cateto que es el otro radio. Por ende, cada cateto sabemos que vale 0,09. 0,09. Por ende, su radio va a valer la raíz de 0,09 al cuadrado más 0,09 al cuadrado. Y esto es un simple Pitágoras. Yo calculo eso y me va a quedar que 0,09 al cuadrado más 0,09 al cuadrado. A eso les traigo raíz y eso me va a dar 12,73. Por ende, el brazo de aquí va a ser 0,1273. Así que aquí va a ser 0,1273. Meto todo esto en la calculadora y digo, y voy a decir, menos 18 por 0,09 más 26 por 0,09 más 14 por 0,1273 me va a dar 2,5 newton metro. 2,5 newton metro y que es la misma respuesta que les habían dado ahí en su guía. Recuerden que si tienen alguna duda, consulta e interrogancia por alguno de estos ejercicios, no duden en escribirme, dejarme un comentario, lo que sea, ya a la brevedad posible les estaré respondiendo. Y aprovechen de suscribirse, comentar de editorial, todo eso gratis y ayuda a que yo pueda continuar con este trabajo. Vamos por el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Si la viga pesa 100 newtons y el peso de la masa colgando es de 40 newtons, ¿cuál es la tensión de la cuerda y cuáles son las componentes de fuerza horizontal y vertical del pivote? Primero que nada, recordemos que la fuerza de la viga o el peso de la viga, si la viga es homogénea, siempre va a estar a la mitad. O sea, aquí va a estar el peso hacia abajo y ese peso va a ser de 100 newtons. Entonces nos están preguntando cuáles las componentes de las fuerzas. No. Nos están preguntando cuál es la tensión de la cuerda. Entonces la tensión de la cuerda sabemos que va en ese sentido hacia allá, ¿ya? En este sentido hacia allá. Y el ángulo que forma aquí abajo es de 30 grados también, ¿no es cierto? 30 grados. Entonces vamos a hacer la descomposición de las fuerzas. Voy a dibujar la viga acá afuera. Y aquí tengo mi hermosa y linda viga. Nos dicen que el ángulo que forma aquí abajo es de 30 grados. ¿Ok? Primera fuerza que participa en esto es el peso, que va a estar acá. ¿Ya? Entonces, si yo descompongo el peso va a estar en esa dirección. ¿Ya? En la vertical Y, por así decirlo. Y va a estar en la misma dirección de la barra en X. Como está en la misma dirección de la barra, la fuerza en X no hace nada. Ya. Ahora siempre nos dicen que el torque va a ser el brazo, o sea, el radio, por la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, ¿qué ángulo ocupamos? Porque si yo digo este ángulo de 30 se va a repetir aquí, la fuerza está pegada al ángulo, por ende va a ser coseno. La fuerza que ese ángulo es entre la barra y la fuerza, o sea, acá. Por ende, si este ángulo de aquí vale 30,
este de aquí va a valer 60. Entonces, si tú quieres usar el seno, el torque que ejerce eso va a ser el brazo por la fuerza por el seno de 60, ¿ya? Por el seno de 60. Ahora, si tú lo usas con este ángulo que está acá, que es 30, sería el coseno, porque si te fijas, la barra va ahí, ¿ya? Esa es una aclaración que hay que hacer, ¿ya? Porque si lo tiráis en ChatGPT, te va a calcular con el seno 30 y te va a arrojar cualquier cosa. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Las fuerzas tienen que estar equilibradas, por ende, la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de momentos, tiene que ser igual a 0, ¿ya? Por ende, 0 va a ser igual a la tensión de la cuerda, por el brazo, y el brazo de la cuerda está a 4 metros, por él, y fíjense, aquí sí la fuerza está aquí, por ende la fuerza lo tira hacia arriba, por ende sí es el seno 30, porque fíjense que el ángulo que forma entre la fuerza y la barra es 30, así que sería por el seno de 30, ¿ya? Ahora, acuérdense, sentido antihorario positivo, sentido horario negativo. Este viejito va a sentido antihorario, sí que es positivo. El peso de la barra va a ir en sentido horario, sí que es negativo. El peso de la barra nos dicen que la barra pesa 100 por su brazo. Y el brazo va a estar en la mitad y la barra mide 4 más 2 serían 6 por 3 metros. Por el seno. ¿Pero qué ángulo? El ángulo que forma la fuerza con la barra. Entonces ese ángulo va a ser 60. 30 más 60 más 90 me da los 180 por seno de 60. O si yo quiero ocupar este ángulo que está acá abajo, que me daría 30, sería por coseno 30. Y el seno 60 y el coseno 30 son exactamente lo mismo. Así que sería por 3 por el seno de 60 grados en este caso. El peso de este peso de aquí va tirando hacia abajo, así que sería sentido horario, menos el peso, la masa del peso es 40 por su brazo, y su brazo son 6 metros, por el seno de, y nuevamente aquí se van a formar 60 grados, ¿ya? Por el seno de 60, o quisieras ocupar el coseno de 30, también te serviría, sería exactamente lo mismo. Por ende, yo aquí quiero decir que 0 es igual a, multiplico seno de 30 por 4, me da 2, por ende sería 2t, menos, y hago toda esta resta, que en este caso va a ser 100 por 3 por el seno de 60, más, los dos son negativos, así que los sumo, 40 por 6 por seno de 60, y eso me va a dar 467,65. 467,65. Ahora este negativo va a pasar para el otro lado, por ende me va a quedar que 2t, lo voy a acomodar como yo quiera, 2t es igual a 467,65. Ahora este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, por ende la tensión de la cuerda, yo voy a dividir todos los decimales, dividido en 2, eso me da 233,83 newton. 233,83 newton. Y esa es la tensión de la cuerda. Puede que haya una diferencia de decimales porque yo los ocupé todos, no limpié la calculadora, llegué y dividí, ¿ya? Así que ya tenemos la tensión de la cuerda, que es 233,83. ¿Qué nos piden ahora? Las componentes de las fuerzas horizontal y vertical. Vamos a limpiar un poco esto y vamos a continuar. Para calcular los componentes X e Y, yo simplemente voy a decir que este de aquí es el eje X y este de aquí el eje Y, o la fuerza en Y, ¿ya? Del pivote. Y por ende todas las fuerzas deben ser iguales, ¿ya? Entonces ponte por ejemplo la fuerza en Y. Vamos a calcular por ejemplo la fuerza en X. La fuerza en X del pivote está hacia la derecha, así que es positiva. Fuerza de X del pivote va a ser igual a la tensión de la cuerda. Y como tiene que ser igual a 233,83 newton. ¿Hay alguna otra fuerza en X? No, no hay ni una más. Ahora, si yo hubiera inclinado el eje de las X y la Y, si hubiera encontrado muchas más fuerzas, voy a llegar a los mismos resultados, pero va a ser un poco más complejo. Ahora, entonces ahora vamos a equilibrar las fuerzas en Y. Fuerzas en Y tenemos hacia arriba el pivote de la barra. Hacia abajo el peso de la viga, que es en newton, más el peso que pusieron acá al final, que es de 40 newton. Por ende, las fuerzas en Y va a ser igual a 140 newton. Y ahí tengo resuelto este ejercicio número 3. ¿Ok?
Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Dice, un instrumento está constituido por una varilla con dos partículas, una en cada extremo, con una masa de 1 kilogramo cada una. La varilla tiene una masa despreciable, o sea, la varilla no pesa nada, y mide 2 metros de longitud. Calcule el momento de inercia del sistema si el eje de giro está en el centro de la varilla. Calcule la energía cinética si la velocidad angular es de 8 rads segundo. Y cuál es el momento angular del sistema. Fórmulas que vamos a ocupar aquí. Concepto, momento de inercia. La fórmula es, el momento de inercia va a ser la sumatoria de las masas por los radios al cuadrado. Energía cinética rotacional es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y momento angular es el largo por el momento de inercia por la velocidad angular. Ya estas fórmulas tienen que conocer. Ojalá su profesor sea gentil, amable y adorable y se las ponga en la prueba. Y si no, llévenlas por ahí guardaditas, fondia. Ya, comencemos. Calcule el momento de inercia. Entonces nos dicen que tenemos una viga, ¿ya? Y tiene dos pesos. Un peso aquí, un peso acá. Y está justo en el centro, y cada uno de estos pesa 1 kilo. Cada uno de estos pesa 1 kilo. Y el largo o el radio de esto va a ser 1 metro. ¿Ya? Entonces nos dicen el momento de inercia va a ser la sumatoria de las masas. Tenemos masa 1, y que nos dicen que es 1 kilo, masa 1, 1 kilo, por el radio, que es 1 al cuadrado, más masa 2, que también es 1 kilo, por el radio, que es 1 al cuadrado. Entonces yo aquí, ¿qué voy a decir? 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1. Esto va a ser 2. El momento de inercia es igual a 2 kilogramos por metro al cuadrado. Y ahí tenemos el momento de inercia. Ahora vamos a calcular energía cinética. Y la energía cinética nos dicen que es un medio del momento de inercia. Y el momento de inercia es 2 por su velocidad angular al cuadrado, que es 8 al cuadrado. Este 2 se va con ese 2, por ende nos entregan que la energía cinética va a ser igual a 8 por 8, 64. Así que esto sería 64 joules. Y nos dicen cuál es el momento angular. Y el momento angular va a ser el momento de inercia. Por la velocidad angular. Y por ende, el momento de inercia nos dijeron que era 2. La velocidad angular nos dicen que es 8. Así que por ende esto va a ser 16 kilogramos por metro al cuadrado partido por segundos. Y ahí tenemos lista el ejercicio número 4. Vamos por el ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Estime la magnitud de la cantidad de movimiento angular de una bola de boliche que gira a 10 revoluciones por segundo. Considera el momento de inercia de una esfera con respecto a la rotación de un diámetro es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, y nuestra fórmula son momento de inercia de esfera sólida, 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, que te lo dieron ahí. Conversión de unidades. La velocidad angular va a ser 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia en este minuto es 10 rad partido por segundo. Y el momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular. ¿Ya? Obviamente estas fórmulas las vamos a dejar ahí. Cópienlas si les sirve. Ojalá les sirva. Recuerden suscribirse, darle un dedito arriba, comentar, todo eso gratis. Ayuda a que el canal siga creciendo y yo los pueda continuar apoyando. Y si conoces a gente de años anteriores, coméntales de este canal, coméntales de mi ayuda, y no se olviden siempre estar enviando sus guías con tiempo, por favor, porque estoy un poquito saturado, estoy un poquito lleno de cosas, así que me cuesta bastante desarrollar estos videos, ¿ya? Así que por favor, con tiempo, apenas se los pasen, envíenmelos, y ustedes ya saben que yo los realizo. Entonces, comencemos. Y nos están pidiendo considerar el momento de inercia de una esfera con respecto a la rotación. Lo primero que nada, vamos a transformar la velocidad angular, la frecuencia en velocidad angular. Por ende, la velocidad angular va a ser igual a su frecuencia, que es 10 por 2pi. Por ende, la velocidad angular en este caso va a ser 20 pi rad segundo. ¿Ya? Rad segundo. ¿Ok? Después vamos a expresar el momento angular. El momento angular va a ser L, va a ser igual a al momento de inercia, que es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Por la velocidad angular, que es 2
pi rad segundo, ya, pero en este caso ahí queda expresado. Por ende, esto va a ser 2 por 2, 4, 4 pi, por ende el momento angular va a ser 4 quintos de pi por la masa por el radio al cuadrado. Y como no me dan ningún otro dato más para calcular esto, queda completamente expresado solamente, ¿ya? Así que el momento angular va a ser 4 quintos de pi por la masa por el radio al cuadrado, y ahí queda este ejercicio. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Dice, una barra gira sobre un eje, el eje está aquí, este negrito, este es el pivote, como se muestra en la figura 4, donde también se indican las fuerzas aplicadas a ella. Determine el torque resultante y la dirección de giro de la barra. Y recuerden que el torque siempre va a ser el radio por la fuerza por el seno, pero el seno entre la fuerza y la barra, por si acaso. Ese ángulo, el seno. ¿Por qué? Yo cuando descompongo esto, la fuerza ni va a quedar acá hacia abajo. Y como el ángulo está ahí, es el vector, es el cateto opuesto, por ende es seno. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. Así que vamos a decir, torque neto. Sentido horario, recuerden que es negativo, antihorario es positivo. Así que fuerza 1 está positivo, así que sería 7 por su brazo. Y su brazo vale 10 centímetros. Pero estos, compadres, tenemos que trabajarlos en metros. Así que los 10 centímetros lo llevamos a metros, así que hacer 0,1. Después, fuerza 2, sentido horario, sí que es negativo. La fuerza 2 es 4 por su brazo, que es 12, así que sería 0,12 por el seno de 70. Seno de 70. Por ejemplo, la fuerza 1 también yo podría colocar por el seno del ángulo, pero el seno de 90 es 1, así que por eso no se coloca. Luego, como fuerza 3, menos 4 por su brazo, que va a ser 8 más 12, 20 centímetros, así que sería 0,2. Fuerza 3 va hacia arriba y si se fijan va haciendo ese giro, así que sentido horario negativo, así que serían 3. Ya, desde el extremo hasta acá son 6 centímetros y el largo son 10, así que serían 4 centímetros, así que sería 3 por 0,04. Metemos todo esto a la calculadora y voy a decir que el torque neto va a ser igual a 7 por 0,1 menos 4 por 0,12 por el seno de 70 menos 4 por 0,2 menos 3 por 0,04. Y eso me va a arrojar una fuerza de menos 0,671 newton metros. Ahora, ¿qué quiere decir que sea negativo? ¿Qué quiere decir? Que la barra va a ir girando en sentido horario. Eso significa el signo y nada más. Chicos, les recomiendo una cosa. Yo sé que ustedes estos ejercicios los pueden meter en la maravillosa inteligencia artificial, pero la respuesta igual deben analizarla, porque cuando ya son cosas más complejas como física, nuestro querido y amigo ChatGPT, Gemini, Cloud, Perplexity, lo que quieras ocupar, comete errores, y errores bastante críticos, ¿ya? Así que por X motivo, si tienes alguna duda, consulta e interrogancia, porque lo hiciste por una IA y no te quedó claro o te dio otros resultados, nuestro querido amigo Chat se equivoca de repente. Ya no es perfecto porque no están perfeccionadas estas cositas, ¿ya? Yo me paso agarrando combos, yo trabajo harto con la inteligencia, con las IA, pero como yo tengo los conocimientos previos, me doy cuenta cuando estos muchachos se equivocan y yo les hago las aclaraciones y dicen, oh, sí, tienes razón, gracias por tu aclaración. Realizaremos los cambios necesarios, ¿ya? Así que tengan cuidado, úsenlo más como un asistente, más que un profesor que les haga las tareas. Nos estamos viendo hasta otra ocasión aquí en Aprende con Héctor. Les deseo mucha suerte en su próxima prueba. Y recuerden siempre mandarme las cosas con tiempo, comentarle a sus amigos para que el canal siga creciendo, porque nos estamos viendo hasta otra ocasión aquí en Aprende con Héctor.